Le invito que por favor tenga la palabra del Señor abierta en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Nosotros estamos desde la semana pasada considerando un texto muy sencillito. Es muy sencillo, en realidad muy breve, de enseñanza muy clara. Y la verdad es que uno podría decir, bueno, está fácil, pero las implicaciones que trae, el sustento que hay en otros textos para esto que se dice aquí, está muy nutrido, hay por muchos lados y nos conviene entonces profundizar nuestro conocimiento de este texto. Como yo le decía, ¿verdad? Hace muchos años, prediqué estos mismos versículos cuando empezábamos a hacer nuestros pininos en predicación expositiva. Nos tropezamos con ella. No llegamos ahí con conocimiento de causa, sino nos dimos cuenta que predicar secuencialmente tenía mejores resultados que predicar un día de aquí y otro de allá y hacer una ensaladita de texto, lo cual no está mal si se hace bien, pero hemos notado que al predicar a través de libros completos hay mejor resultado, y este texto le puse lo que el regreso de Cristo exige. A la luz del regreso de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Y la semana pasada les dije, para esta ocasión, en la anterior y hoy le titulé ¿y ahora qué? Ya estudiamos 2 años de escatología, ¿y ahora qué hacemos con todo ese conocimiento? Pues hacemos lo que dice aquí. La primera carta de Pedro en su capítulo 4, versículos 7 al 11 es el texto para meditar hoy, particularmente del versículo 9 hasta el 11, pero voy a leer desde el 7. Voy a leer desde el 7, la primera carta de Pedro, capítulo 4. Si le es posible ponerse de pie, una sentadilla más, si no se ha cansado. Leamos, yo en voz alta, usted en su lugar, en voz baja. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendice tu palabra. Calla, Señor, nuestros prejuicios de este texto, lo que pensamos saber de él, y enséñanoslo por medio de la exposición de tu palabra. Concédenos, Señor, la dicha de ver esto materializado en nuestra forma de vivir, tomando las decisiones necesarias para la obediencia a tu palabra. Amén. Dame su lugar, por favor. Yo me quité la estrellita, hermanos, porque allí hace mucho calor, allí no llega el aire de los ventiladores. Entonces me puse la estrellita y se empezó a hacer así de... Ya estaba yo muy... Entonces ya mejor la dejé. Que los que no ven todo el servicio y se esperan hasta ahorita y me ven aquí van a decir, ya se puso un punto de luz ya es un hereje, y ya sabe. ¿Para qué damos lugar a confusiones, no? Si hasta aparece la estrella de la Mujer Maravilla. Entonces ya para qué damos lugar a confusiones y a lo mejor hombrecitos, ¿verdad? El fin de todas las cosas se acerca. Y el mandato es: sean prudentes, sean sobrios. Y la forma de ser prudente y ser sobrio, de acuerdo a Pedro, es sobre todo amándonos, ¿verdad? Decíamos la semana pasada. Y otros 2 modificadores de este ser prudente y de este ser sobrio. Hay otros 2 modificadores, explican cómo ser prudente y ser sobrio en vista de los tiempos finales. Hospedándonos unos a otros y sirviéndonos unos a otros. Los participios explican el imperativo. A ver, en español, pastor, porque hace muchos años que la maestra Reina no me da clases de español. Las órdenes están explicadas por los que terminan en ando
y en endo. Sencillito. Sean sobrios, sean prudentes, amándose, hospedándose, sirviéndose. Ahí están las tres formas de cumplir la orden que se da en este texto. La semana pasada, mientras que considerábamos el amarnos unos a otros, notaron que allí dice Pedro: sed fervientes en vuestro amor. Ámense fervorosamente. No desaforadamente. Sonó, ¿verdad? Fervorosamente, con fervor. ¿Qué es eso del fervor? Permítame ponerle un cuadro. Una imagen vale más que 1000 palabras. La noche en que el Señor Jesucristo fue arrestado, qué Señor, qué Salvador, qué Maestro, qué líder que vale la pena entregarle la vida y gastarse la vida en seguirle. Sabiendo que al otro día había de morir, tomó a sus discípulos y les dijo: vénganse, muchachos, tengo que orar. No se dedicó a hacer un libro, a ver, vamos a hacer recuento, ¿qué les he enseñado? Y de pluma y papel dejarlo por escrito. Les dijo: vamos a orar. Y dejó a algunos y tomó a 3, Santiago, Pedro, Juan, y les dijo: vénganse ustedes un poco más allá. Y se fue allí, a aquel lugar conocido como el Huerto de los Olivos. Y le voy a adelantar, ustedes disculpen el spoiler que me voy a aventar aquí, la spoilereada que les voy a dar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Versículo 39: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Pausa. Él sabía a dónde iba, él sabía lo que sucedería al día siguiente, bueno, en unas horas en la madrugada, y luego en unas horas en la mañana. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Esa noche, mientras el Señor se preparaba para entregar su vida por los pecados de la humanidad, un ángel vino a fortalecerle. ¿Sabe dónde ve eso en otra ocasión? Después de los 40 días y 40 noches en ayuno, vinieron ángeles y le servían. Aquí viene un ángel. ¿A qué grado era su agonía? ¿A qué grado era su fervor y su desgaste? Que en su humanidad, porque Él es el Hijo de Dios, pero en su humanidad nuestro Señor requirió del fortalecimiento de un ángel. Porque además dice, oraba con mucho fervor. Y nos dice que el fervor con el que oraba le llevó a que se rompieran vasos sanguíneos. Y entonces empezara a mezclarse el sudor con sangre. El rostro ensangrentado del Señor estaba desde antes de recibir el primer puñetazo. Y estaba por la intensidad con la que, estaba ensangrentado por la intensidad con la que oraba. Esta palabrita, ¿verdad? Esto que dice del fervor, para nosotros es de mucha importancia porque es la misma palabrita que Pedro emplea para decir ámense los unos a los otros. Es decir, con resolución, con fuerza.
¿Alguna vez jugó de niño ese juego de las cebollitas? Donde se sentaba uno con las piernitas y se agarraba de las cinturas del otro, y el chiste era no dejar que los cebolleros, o no sé cómo les llamábamos, ¿verdad?, arrancaran al de enfrente, y uno se aferraba así. ¡Oh, qué te agarro! Cuando Pedro dice, ámense los unos a los otros fervorosamente, es con intensidad. No dejes que nada te separe de tus hermanos. Aférrate a ellos. Bueno, podría ser fácil pensar en qué nos puede separar y voltear alrededor factores externos. Lo que nos puede separar está dentro de nosotros. Es el pecado, es el orgullo. A veces disfrazado de dignidad. Pues sí, pero también se vale que yo me dé mi lugar. Y no dispuesto a morir, pero la vida cristiana empezó contigo muriendo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese, empezó allí. No llegaremos muy lejos con relaciones interpersonales en la iglesia, fácilmente quebradizas. Tendremos que tener relaciones muy fuertes, que se aferran hasta con las uñas a su hermano, a su hermana. Nada me va a separar de ti. Yo no voy a dejar que este malentendido se interponga entre nosotros. Yo no voy a dejar que esto que ocurrió me haga ser frío y volverme distante para contigo. Una vez que nos perdonamos, se acabó y no lo volvemos a mencionar, porque así nos perdona el Señor. ¿Cuántos problemas interrumpen las oraciones, esterilizan el trabajo de la iglesia? Porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. ¿Voy a perder la salvación? ¿Ya Dios no me va a perdonar? No, es que si no perdonas estás dando fe de que no eres cristiano. Que te aferras a ese pecado según tu justificado, y como tu corazón es lo más engañoso que conoces, pues tienes razones para seguir enojado y no perdonar. Pero la Biblia dice, no tienes razones. Tú ofendiste mucho más a quien te ha ofendido a ti. Hasta 70 veces 7, pues no te digo que menos, porque sí es eso, 70 veces 7. No 7, 70 veces 7, Pedro. Maridos, tratad a vuestras mujeres como a un vasito más frágil, un recipientito más frágil, puesto que es mujer y es coheredera de la gracia de esta vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tu fe cristiana se muestra en cómo tratas a tu esposa. Como Cristo amó a la iglesia. Porque si no, tus oraciones sí tienen estorbo. Es que el asunto de las relaciones interpersonales no es más que muestra de nuestra relación con Dios. Es el termómetro de nuestra relación con Dios. Porque si no amas a tu hermano, a quien está aquí de manera práctica y tangible le puedes servir, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien ni siquiera has visto con tus ojos físicos más que los de la fe? A ver, explícame esto. ¿Cómo le haces? Estaría aquí el ancianito Juan, ¿verdad? Yo estoy dando material para los cineastas para hacer una cápsula, unos spots y poner a Juan regañando. ¿Quién te dice que puedes? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Estaría aquí el buen Santiago, el bíblico, más joven. Y diciendo, ¿cómo puedes decirle, id en paz, calentaos, saciados, con ese tronido santo de boca, ¿no? Saciados, yo voy a orar por ti. Y no le das lo que necesita. Un querido amigo, me llevó a ver, me cumplió un sueñito. Yo quería conocer las secuoyas. Esos árboles gigantes de más de 100 metros, hermano.
Y me llevó. Investigando un poquito de las secuoyas, alcanzan la altura que alcanzan porque sus raíces no son profundas, pero crecen horizontalmente. Uno pensaría que tiene una raizota para abajo, pero no, son muy superficiales, similares a las del eucalipto. ¿Ha visto cuántas banquetas rotas hay en nuestra ciudad por los eucaliptos que a alguien se le ocurrió traer? Porque crecen muy horizontales, pero ¿qué cree? Que se agarran uno del otro. Entonces hay todo un tejido de raíces por los cuales, aunque vengan vientos muy fuertes, no derriban estos árboles porque están agarrados, están abrazados. Ame fervorosamente. Agárrese. La única manera de crecer a la estatura del varón perfecto es a través del amor, y eso se necesita uno amarrarse, aferrarse de sus hermanos. Y no voy a dejar que mi orgullo se interponga entre tú y yo. El papel de víctima es el más fácil de fingir. Pero el amor también lleva a reconocer que yo hice mal. No solo a esperar que te disculpes, sino a yo tomar la iniciativa e ir y disculparme. Así que hablando de esas relaciones, ¿cómo pueden crecer? Pedro dice, siendo hospitalarios los unos para con los otros, en el versículo 9. Sed hospitalarios los unos para con los otros. Esa palabra hospitalario es una palabrita compuesta. Viene de la palabra amor y viene de la palabra desconocido. Amando al desconocido. Ahora, Pedro no espera menos que lo que ya dijo antes, ¿no? Que el amor sea fervoroso. Entonces la hospitalidad debe ser también fervorosa. Esto de ser hospitalario está bien, bien clarito en el Nuevo Testamento, y yo sé que le voy a llevar por muchos textos, pero no piense que le estoy demostrando la Biblia para vendérsela. Estoy probando el punto que estoy queriendo dejar aquí. Filipenses capítulo 2. Versículos 14 y 15 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Haced todo esto sin murmuraciones ni discusiones. Sin murmuraciones ni discusiones, sin quejas. Es decir, estábamos hablando de la hospitalidad. Es que Pedro dice, ¿sin qué? Ser hospitalarios unos con otros sin murmuraciones. Lo mismo, sin quejas. Sin quejas. ¿No se estén quejando? Bueno, es que la hospitalidad va a conllevar mucho. En su librito, fabuloso, fascinante librito de la hospitalidad, Alexander Strauch, el pastor Alexander Strauch, escribe lo siguiente: a través de la hospitalidad compartimos nuestras más preciadas posesiones, como nuestra familia, nuestro hogar, nuestras finanzas familiares, nuestra comida, nuestra privacidad, nuestro tiempo e incluso nuestras propias vidas. Fin de la cita. Es un librito así delgadito, hermanos. Si se lo compra, una taza, yo creo taza y media de café, concha y media, y se lo acaba esto junto con el libro, porque está delgadititito y tiene una letrota además. Y está hermoso porque habla de la hospitalidad y de los diferentes textos del Nuevo Testamento que abordan este tema. El pastor propone, su tesis es que la hospitalidad no es solamente para el extranjero o para el viajero, sino en la iglesia, y ahorita le voy a decir por qué. Pero lo que más me gusta de su libro es el autor. Estaba yo en la conferencia para pastores allá en California y dije, eso no es, sí es Alexander Strauch. Entonces me acerqué, ¿verdad? Con compostura, ¿verdad? Llegué allí, pastor, no creo que llegué, no, pues con cordura, ¿verdad? Pastor, me da gusto conocerle, me encanta su libro de Robert Chapman. ¿Te gustó? ¿Ya lo leíste? ¡Qué bien!
Le dije, sí, está cortito. Y me dijo, ¿no está cortito? Le dije, pues sí, así. Me dice, no, es que, pues ¿de dónde eres? Y platicando le dije, pues leí la versión chiquita y me dijo, no, tengo la versión grande. Y me dice, pues ¿dónde vives? En México, te voy a mandar una copia. Le digo, ¿usted vive en Colorado? Sí, en Littleton. Y le digo, yo voy muy seguido a Denver. Pues pasa a visitarme cuando quieras. Entonces, pues guardé los pompones y un día que me lanzo con un amigo a verlo y tocamos a la puerta de su casa y abre su esposa, una hermanita, chulada de hermanita, con su sonrisa tierna y alegre. ¿En qué les puedo servir? Pues venimos a ver al pastor Strauch. Ustedes son sus visitas, pásenle. Hermanos, pudimos haber sido cualquier persona y nos metió por toda la casa hasta las escaleritas que llevaban al sótano. Y allí estaba el hermano en un escritorio con un cerro de libros a cada lado. Santiago. Y se acerca y beso acá y beso acá. Yo me sentí como ruso, ¿verdad? Y el abrazo, y siéntense, ¿qué les ofrecemos? Nos trató como si nos conociera de toda la vida. Nos metió al fondo de su casa. Yo iba a saludar, ¿no? Y por el libro. Nos tuvo allí en una plática bien sabrosa, como de 2 horas y cachito. Y nos dice, ¿qué creen, muchachos? No tengo libros aquí, pero llévenme al templo y les doy unos libritos. Sí, con una voz tierna y todo. Nos lleva al templo y empieza a abrir gavetas y gavetas. A ver, agárrate este y este y este. Tenemos con un tambache, ya ni le recuerdo a mi reina porque cada que voy allá traigo un montón de libros. Tenemos con un tambache así de libros cada uno. Y cuando lo regresamos a su casita para que ya se metiera, nosotros tomamos nuestro camino. Me dio mucho gusto conocerles. Beso y beso. Y no crea que de cachetito, de que agarra y te voltea, órale aquí, ¿no? Una chulada de hermano. Por supuesto que va a escribir de hospitalidad si lo encarna, si lo vive. Éramos extraños. Si yo platiqué 10 minutos con él en California fue mucho. Éramos extraños y el otro que iba conmigo, ese ni lo conocía. Pero nos amó, nos atendió, nos regaló, oró por nosotros, oró con nosotros. Nos dijo, la puerta de mi casa está abierta cuando ustedes quieran, vengan a visitarme. Generalmente estoy aquí en las noches. Eso es hospitalidad. Amar al desconocido. Sin embargo, ¿no se le hace raro que tantas veces se mencione la hospitalidad en el Nuevo Testamento? Es más, algunos escritos cristianos posteriores a la Biblia, no inspirados pues, pero que dejaron allí los que siguieron a los apóstoles, llamados padres de la iglesia. Por ejemplo, la Didaqué o Didaché, no sé cómo se dice, Jesús, nunca me explicaron bien, ¿a ti sí? ¿No? ¿Quién sabe cómo se diga? Pero eso, dice así, un viajero cristiano no debe posar en un hogar más o 2 o 3 días a la vez, o ha corrompido y ha convertido su cristianismo en una mercancía para provecho personal. O sea, este asunto de la hospitalidad era tan bien entendido entre los primeros cristianos que hasta tuvieron que poner reglitas. Sí, pero a los 3 días, a ver, hermanito. No sé cómo se diga en griego, cáigale, pero le han de haber dicho. ¿Verdad? Estaba bien entendido al grado que hubo que regularlo. Sí se practicaba entre los primeros cristianos. Es más, acompáñame iba a decir a la primera carta de Tito, pero esa es la única, ¿verdad? Acompáñame a la primera y única carta de Tito que tenemos, o a Tito más bien. Y vea lo que dice en el capítulo 3, a partir del versículo 12. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Escuche este siguiente versículo. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos para que nada les falte. Ojo, versículo 13 dice encamina. Esa palabrita encaminar quiere decir proveer todo.
darles todo lo que necesiten. ¿Necesitan dinerito para seguirle viajando, hermanos? Órale, ahí está. ¿Necesita su itacate para el viaje? Órale, ahí está. ¿Necesitan un lugar donde bañarse, una toallita, ropita limpia? Aquí está. Dales todo lo que necesiten a estos predicadores itinerantes como Apolo y como Zenas. Ese intérprete de la ley no ha de haber sido un escriba. Por su nombre, Zenas parece haber sido más bien griego, y le pusieron sus papitos Zenas por allí con algo de Zeus. Así que más bien debió haber sido un abogado que dejó su carrera de abogacía por irse a predicar el evangelio junto con ¿quién cree? Con Apolos. Ahí nomás, hombre poderoso en la escritura, dice la propia palabra. Entonces, cuando Pablo le escribe a Tito, que estaba en Creta, le dice: cuando estos hermanos nuestros lleguen, no escatimes, mándalos. He tenido que usar mucho de ese texto, hermanos, cuando llego a la casa de alguien, ¿verdad? Pues donde anda uno viajando y lo meten por acá, lo meten por allá, y uno ve cómo se desgastan los hermanos. Allí en Ecuador nos querían dar hasta cuy. ¿Sabe lo que es el cuy? Ahí se lo dejo de tarea. Con todo respeto para mis hermanos ecuatorianos, porque luego nos andan viendo por acá, pero el cuy es una rata, es un roedor que asan, le quitan el pelo y lo asan, ¿verdad? Pero para ellos es un manjar. Para ellos es una comida, es un manjar. Se le da al invitado especial. Y nuestros hermanos no escatimaron, pero sí dijeron: no conseguimos cuy, pastor, pero sí conseguimos esta gallinita. Ay, Señor, gracias. Estaba orando en mi corazón. No es cierto, hermanos, es broma. Si están viendo allá, nos dieron de comer. Sacaron un maíz tostado con sal y no sé, otras cosas, riquísimo, hermanos. ¿No es esa la hospitalidad? A mí ni me conocían. A mí, nadie en Ecuador me conocía. A mí me invitaron porque un hermano de aquí no podía ir y dijo: pues inviten a Santiago. Entonces dijeron: pues que venga Santiago. ¿Quién es el tal Santiago? ¿Quién sabe? Pero cuando llegué allí me trataron como si fuera de los suyos y me conocieran por años. Eso es hospitalidad. Cuando Pablo le dijo a Tito: si llega por allí Zenas con Apolos, dales todo lo que necesitan. Y fíjese, versículo 14: y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Esas son buenas obras. Que la iglesia cobije y envíe, reciba y envíe. El predicador itinerante es como una pelotita de ese. ¿Se acuerda de esas maquinitas que había que uno le apretaba aquí y pasaba? Sí me tocaron de a poquito, no crean que. Pues el predicador itinerante va botando de un lado al otro por la provisión de Dios a través de su pueblo. Esto se hacía así lo hacían, dedicados al 100% a esto. Y Pablo dijo: eso es buenas acciones, son buenas obras, como las de Efesios 2:10. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No le ande divagando mucho, aquí están las buenas obras. La hospitalidad son buenas obras, pero hay más que decir acerca de la hospitalidad. Me acompaña a Romanos capítulo 16. Pronto vamos a tener 8 horas de estudio acerca de los diáconos y las diaconisas. Pues escuche lo que está aquí. Romanos 16:1. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia en Cencrea. Versículo 2. Que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que le ayudéis a cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Que sean generosos. Aquí cuando dice que le ayude, ella está hablando de patrocinar. Pablo está hablando de patrocinar. Denle todo, patrocínenle el tiempo que ella tenga que estar en Roma, porque ella también me ha patrocinado a mí y a otros. O sea que esta hermana Febe debió haber cooperado para los viajes de Pablo. Fascinante. Y no es que Pablo llegara allí pidiendo lujos, usted sabe que no, pero necesidades sí tenía, de comer, de vestir, ¿verdad?
Pronto estará ya a disposición un librito de un predicador de Forge. Pues Nathan y su compañero dicen que un día llegaron a un pueblo después de varios días de viaje, allá en África, en quién sabe dónde metidos. Y Nathan lo cuenta muy chistoso porque dice: ¿cómo habremos llegado de olorosos que los propios nativos nos dijeron: préstenos su ropa, nosotros se las lavamos? Les dijimos: pues no tenemos nada más que lo que tenemos puesto, y nos prestaron unas sabanitas, dice, y estábamos sentados ahí esperando que nuestra ropa se secara, nos la lavaron ellos. ¿Cómo iríamos? Pues también Pablo tenía su necesidad que le lavaran la ropita, ¿verdad? O si no, pues que al menos le dieran el agua y la cubeta y él lavarse su ropa. Pero necesidades tendrían, y Febe tendría necesidad, y Pablo dice: encárguense de ella. Y encárguense bien, como es digno de los santos. Trátala como una hija de Dios. Vámonos, como tu hermana propia. Pero hay más, en el Nuevo Testamento hay mucho más. ¿Qué le parece si de una vez consultamos las palabras del Señor Jesús? Este texto ya lo vimos en el Evangelio de Lucas, y yo apelo mucho al Evangelio de Lucas es porque lo hemos visto hace poco, ¿verdad? Pero hay otros lugares. Pero en Lucas capítulo 10, vean lo que dice el versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Era parte de la cultura judía. ¿Se acuerdan? El buen trato al extranjero, al foráneo. Y Lucas 10:18, el Señor está asumiendo que ahora que los va a enviar a predicar y van a andar en diferentes lugares, van a recibir muchas cortesías y mucha ayuda. Dice: nada más no se pongan remilgosos. Si toca cuy, pues toca cuy. Un día comí un huevo negro, ¿sabe? Nos dieron la sopa y traía sus vegetalitos y todo, y venía flotando un huevito negro ahí muy feliz en el caldito. Y yo nada más lo veía así como: tengo que postergar lo más que pueda, voy a comer. Así sí puedo decir que ya me llené, pues ya me llené, ¿verdad? Ya con todo lo demás, con el caldo y la verdura. Y una de las verduritas tenía un sabor fuertecito. Y yo dije: ¿qué es esto? Y alguien nos dijo: es bambú. Y ay, con razón estoy saliendo pelo como el panda, ¿verdad? Y entonces uno le picaba el huevo y no estaba ahí flotando, estaba cocido, pero negro. Y pues era huevo, nada más que estaba negro. Y alguien se atrevió y lo probó y dijo: es huevo. Ay, pues a comer huevo, ¿verdad? Qué rico. Así sí, pero pues un huevo negro no dice de qué será, ¿verdad? Eso fue en Tailandia, hermanos, porque preparan ahí con otras cosas. Se puso negro el huevo, se veía raro. Pero dijo el Señor: cómanse lo que les pongan. Y era en una iglesia cristiana, ¿usted cree? Poquitas iglesias cristianas, pero mire, llegaba allí el grupo de americanos y su servidor, y nos hicieron de comer y todo, y nos pusieron a jugar fútbol. Pues le digo que era el 98, hace rato lo dije. Entonces nos pusieron a jugar fútbol con ellos y nos dieron de comer. Así el Señor dice: pues cómanse lo que les den. ¿Qué les parece estas palabras del Señor? Pero ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículos 34 al 35. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Ya entendió lo que es? Recíbanla como es digno de los santos. Como si Cristo mismo entrara por la puerta de tu casa. Como si el Señor Jesús se dispusiera para ir a tu casa y sentarse en tu sala y sentarse a tu mesa. Así me los tratas, dice el Señor.
como si fuera yo. Porque cuando lo haces a ellos, lo estás haciendo para mí. Tanto mandato acerca de la hospitalidad. No puede estar restringido, hermanos, perdónenme, pero no puede estar restringido al extranjero o al visitante. Cuando se dice sed hospitalarios unos con otros, Pedro está hablando a una congregación en particular, ahora dispersa, pero una congregación en particular. Y los otros mandatos donde se dice que seamos hospedadores, o que los creyentes, los lectores originales, pues sean hospedadores unos para con los otros, está hablando a auditorios muy precisos. La manera de hacer crecer las relaciones interpersonales y fortalecer el amor entre nosotros es siendo hospitalarios unos con otros. Gracias a Dios por las semanas de comunión, ¿verdad? Es una forma de poner esto en práctica. Pero usted no necesita esperar a la siguiente semana de comunión para pasar tiempo con sus hermanos. Si ustedes se han fijado, hermanos, yo no alcanzo a salir hasta allá cuando termina el servicio. Generalmente me quedo allí como por espacio de 3 horas. Bueno, no tanto, pero por algún rato, y luego ya puedo ir abriéndome camino. Y me tardo como 45 minutos de la escalera al zaguán. Así que yo no sé quién se retira rápido, y hay quien tendrá sus motivos muy justificados, trabajo, lo que me diga, lo acepto, lo entiendo. Pero esta iglesia se ha reunido en otros lugares donde para llegar al fin del templo nada más había que caminar donde está esa ventana, ¿verdad? En el garage de Elena. Y algo que he notado es que quien se retira rápido siempre, generalmente está pasando por alguna situación espiritual. Desánimo, algún problema que no ha resuelto. Porque el que anda en tinieblas no viene a la luz. O sea, todo está en este libro. Yo no me lo estoy inventando. Ahora, ¿quiere decir que el más dicharachero y juguetón? No, a lo mejor también está escondiendo otras cosas. Pero, si somos sinceros, cuando pasamos tiempo juntos, las cosas se ponen fuertes. Sed hospitalarios unos para con otros, sin murmuraciones. Pues sí, sin murmuraciones, porque cuando usted invita gente a su casita, va a haber costos que pagar, ¿verdad? Ya se fueron los hermanos, pero pues ahora hay que barrer, ¿verdad? Ahora hay que limpiar, ahora hay que lavar los trastes, ahora hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Hay costos implícitos. Si no es así nomás. Pero dice Pedro sin quejas, no diciendo, ay, a ver cuándo vuelves a invitar, Raquel. Vengo de trabajar y todavía me pones a... Ese ejemplo porque tú sabes que no te hablo así, ¿verdad? Pero sin quejas, dice Pedro. Entonces sean sobrios, sean prudentes para la oración, amándose fervientemente hasta con las uñas, que nada los separe. ¿Y cómo vamos a llegar a amarnos así? Pasando tiempo juntos, siendo hospitalarios. Hay otra cosita que dice Pedro en este texto. Versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo no sé si mis hermanos hoy le pusieron minutos de 300 segundos, pero todavía tengo tiempo. Yo pensé que no me iba a dar. Ya le hicimos, todavía hay chance. Bueno, dice aquí, según cada uno ha recibido un don especial. Hay 2 palabras en el Nuevo Testamento para referirse a los dones espirituales. Se las voy a decir en griego para presumirle. No es cierto. Se las voy a decir en griego porque suenan a cosas en español. Una es neumáticos, como las llantas, no estas, las del carro. Neumáticos, que quiere decir espiritual. Se habla de aliento, se habla de aire, por eso a las llantas del carro se les llama neumáticos, están llenas de aire. Los neumáticos, cuando se utiliza la palabra neumáticos para hablar de los dones espirituales, se hace referencia a que son dados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios obrando a través de esa persona. Pero otras veces se ocupa la palabra carisma,
También en español tenemos esa palabra, entonces me doy la libertad de decírsela. El carisma hace referencia a que se recibieron esas habilidades espirituales de forma gratuita. ¿Se acuerda que hubo un hombre que le dijo a los apóstoles, denme de ese don para que yo también pueda hacer aquí? Nunca falta el hermanito biznero, ¿no? Ya quería ver cómo mover aquí el dinero. Y dijo, véndanme. No, pues, ¿qué te pasa? Perezca tu dinero contigo porque andas queriendo hacer lo que no es debido. Porque los dones espirituales son carisma, son gratuitos. Dios los da gratuitos. Aquí la que se ocupa, ¿cuál que es? Gratuito. Cada uno, según cada uno ha recibido un don espiritual, un carisma, algo gratuito, pero lo recibe cada uno. ¿Sabe que lo más difícil de enseñar el tema de dones espirituales es ayudar a los creyentes a entender que tu don espiritual no es igual al de nadie más? Porque pensamos en dones espirituales y rápido corremos a las listas de dones espirituales que encontramos. Profecía, exhortación, servicio, administración. Salió como, ¿verdad? Allá de los que les cuento. Servicio, el dar. Y pareciera que, bueno, si tienes el don de enseñanza, pues un día te vas a parar aquí o vas a estar dando una clase. Hay muchas maneras de enseñar. Y de servir, bueno, pues si no agarro la escoba, si no apilo sillas, si no, entonces no estoy sirviendo. Pero hay muchas maneras de servir. De hecho, una de las cosas que más paralizan a las iglesias es que pensamos que el servicio cristiano se realiza en estas 4 paredes, una vez a la semana de 10 a 2 de la tarde y se acabó. Cristo no murió por tu 10 a 2 de la tarde cada domingo. Cristo murió por tus 24 horas los 7 días todo el año. Tus dones espirituales tienen un uso fuera de este lugar y allá se usan más que aquí. Y además se combinan con tu personalidad. Es que yo no soy dicharachero como el pastor Isaac. Pues voy a pasar aquí, voy a estar hablando. Porque él tiene otra personalidad. Su don sale a través de su personalidad. Yo no soy tan santo como Israel, entonces pues. Pero es que yo no sé tocar la guitarra, yo no sé tocar el bajo, yo no sé. Y Dios combinó tu personalidad con los dones espirituales, con habilidades adquiridas o naturales que trae, y tu don se hace otra cosa diferente a los de todos los demás. Entonces ya les he dicho de mi hermano que tenía el don de lonero, ¿verdad? Lonero con L. Un hermano que en una iglesia él les dice, nadie toque las lonas, yo las pongo. Porque trabajó en una de estas empresas de renta de sillas, mesas, lonas. Entonces le quedan, pero mire, chulas, como de circo. Entonces en esa iglesia todo el mundo sabe, a este hermano le toca eso. Y su don de servicio sale en excelencia a través de poner las lonas bonito para su iglesia, ¿verdad? Hay quien tiene otra personalidad. Mire, mi esposa no es ni de chiste la típica esposa de pastor. Como venimos de extracto bautista, voy a decirlo así, no es ni de chiste la típica esposa de pastor bautista. La esposa de pastor bautista tiene que dirigir a las mujeres, darles clase. No lo va a hacer. Podría, pero no lo va a hacer. 2, dirige el coro de mujeres. O sea, sabe música. Y si puede, toca el piano. Tampoco. La típica esposa de pastor bautista, además, ¿qué cree? Pues cocina. Y entonces a cada rato está invitando o lleva un pastelito. Mi esposa cocina muy rico. Pero pues porque no le queda de otra, ¿verdad? Está muy ocupada en otras cosas, en atender a este que da bastante lata y a la nena que es más llevadera. Y no cocina tanto. No sería la típica esposa de pastor de acuerdo a ciertos estándares. Pero tiene otros dones con los que apoya a la iglesia. Y tiene otra personalidad.
Ella lo dice, a mí me gusta servir tras bambalinas. Y lo hace bien. No se pararía a dirigir un grupo de hermanas y decir, a ver, hermanas, vamos a ver la palabra del Señor. No. Celebró ayer que le di buen reporte de las 5 hermanas que expusieron en el cafeteo. Celebró y dijo, ya la hicimos, ya. Descansó, ¿verdad? De que la presión se sigue aumentando, de que un día me va a tocar una... No, ya hay quien. Pero sale a través de su personalidad. Date cuenta que tú no necesitas ser como nadie más. Dice Pedro, a cada uno. Y ya mencioné a Pedro, ahora voy con Pablo, que suene a caricatura. Pero Pablo, su primera carta a los Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho de los demás. A cada uno. Hay un énfasis en el cada uno. Es diferente. Hermano, no trates de emular el servicio de nadie más. Sirve con lo que te es natural. No hay un test de dones en la Biblia para encontrar tu don. Se asume que lo sabes. ¿Por qué? Pues porque te brota hacerlo. Te sale natural. Úselo sirviendo. Y ese es el participio, ¿verdad? El ando-endo. Sirviéndose unos a otros todo el tiempo. Ahí no dice todo el tiempo, pero el modo de este verbo es presente. Entonces es todo el tiempo, escuche, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabrita multiforme habla de muchos colores. La caleidoscópica, le eché ganas allí, la practiqué. La caleidoscópica gracia de Dios. Si usted ha visto un círculo cromático, ¿verdad? Están los básicos, rojo, amarillo, azul, y todas las combinaciones que surgen entre ellos. Todos los colores parten de esos 3. Esos son los 3 básicos. Pero a veces en las computadoras hay círculos cromáticos que tienen muchos matices, muchos colorcitos intermedios. Así es la gracia de Dios. No es amarillo, rojo, azul. Tiene muchas formas de mostrarse. Ahora, escuche bien, porque Pedro equiparó ¿qué? La gracia de Dios con el don de Dios. Sirvan conforme a sus dones, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces le está llamando gracia a los dones. Y es que la gracia de Dios, y esto lo leí la semana pasada, no vaya este quédese allí, porque ya ahora sí, por andar hablando ya se me apresuró el tiempo. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios no es solo el perdón inmerecido, es también el poder para hacer la obra de Dios. Se lo voy a volver a decir porque necesito que se marine ahí en nuestras cabecitas. La gracia no es solamente perdón inmerecido, es poder para realizar la obra de Dios. Y Pedro dice, Dios les ha dado de su gracia para servirse unos a otros. Por eso en el versículo 11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Ahora, Pedro dice el que habla y el que sirve. Pues no que la gracia tenía muchas formas y que se combina con el talento y con la personalidad y con... Sí, pero Pedro está categorizando todos los dones en 2 cajoncitos. En los que necesitas hablar, exhortación, palabra de sabiduría, palabra de inteligencia, profecía o enseñanza, predicación. Y en los que tienes que servir, administración, el propio don de servicio, dar, etc. Entonces, no es que no haya muchos, es que él está hablando de las 2 grandes categorías en las que se pueden dividir los dones. Sin embargo, cuando dice el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Muy interesante. Es decir, que aquí va a sonar la voz divina. No. Cuando dice que hable conforme a las palabras de Dios, dice que hable de acuerdo a lo que Dios ya ha dicho.
El que va a hablar, cuando se pare alguien a enseñar o a dar una palabra de exhortación, de sabiduría, etcétera, de ciencia, entonces lo que tiene que hacer es que todo debe coincidir con esto, si no, no. Tiene que estar de acuerdo con lo que ya está dado por Dios. Ahora, eso está fácil. Y en una iglesia bíblica como esta, hombre, aquí está el más chimuelo, más catuercas en cuanto a eso de alinearse a la palabra de Dios. Pero, ¿qué tal el otro? El otro es más dificilito, porque dice Pedro, el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da, por el poder que Dios da, con la capacidad dada por Dios. Les tengo unos ejemplitos para que entendamos a qué se refería Pedro. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 30, ya casi acabo, ya casi acabo. Pero Marcos capítulo 12, versículo 30 dice así. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Con toda la capacidad, con todas tus capacidades. Por supuesto, aquí está hablando de amar con todo el ser, pero cuando habla de la fuerza, habla de capacidad. Ahora, esa misma capacidad es la que dice Efesios capítulo 1, versículo 9, que yo esperaría, ¿verdad?, que sea uno de esos que nos viene a la mente apenas escuchamos la cita. Perdón, capítulo 1, versículo 19. Por eso no les vino a la mente. Capítulo 1, versículo 19 dice, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo está orando por los efesios y dice, yo quiero que conozcan cuál es la grandeza de su poder. Pedro se está refiriendo al poder de Dios. El que sirve que lo haga conforme al poder que Dios da. Es una capacidad que Dios da. Algunos de nosotros en la transformación radical que hizo el Señor, empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Hace poco falleció una tía y esta tía era mi tía Tere. Era súper puntual, ¿cierto o no? No llegaba a las 6 que empezaba el culto, llegaba al 10 para las 6 o hasta un poquito antes. Pero lo primerito que llegaba a hacer, porque en ese templo hay una jacaranda, todavía ahí sigue la jacaranda. Hay una jacaranda, y ya sabe que la jacaranda pues da mucha sombra, pero echa un chorro de basura, ¿verdad? Un chorro de hojitas y luego las florecitas esas que pintan y demás. Entonces llegaba mi tía Tere y sacaba la escoba. Y ahí andaba barriendo todo el frente, la banqueta y el pasillo de enfrente. Y yo de niño decía, ay no, qué flojera, ¿no? Pero en la gracia del Señor, un día llegué y vi a mi tía barriendo solita. Dije, no, pues ¿cómo? Pues me brotó. Pues es la gracia del Señor. Que de un muchacho flojo para barrer. Dice uno que dice, no, pues cómo no, vámonos. Un día me dio compasión. No, pues me brotó. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros por medio de un don. Es algo natural, te sale. Pero es una capacidad dada por Dios. El otro día platicaba con mi reina y le decía, yo de niño nunca me dio miedo hablar en clase cuando daban exposiciones en la primaria. Y a ver, expongan. No me daba miedo. Pero sí me daba miedo hablar en el templo. No sé por qué. Y allí en esas iglesias, ¿verdad?, lo hacen uno hablar desde chiquito. Y a ver, pasen los niños a repetir el versículo. O no, Arturín. O no. A ver, pasen los niños o no. A repetir el texto. Y ahora van a tener un canto y no sé qué. Yo no estaba viendo la hora en que se acababa la cancioncita para irnos a sentar otra vez. Yo no podría estar aquí de no ser por la gracia del Señor, hermanos. Ustedes me conocen. Yo soy calladito y sereno. Bueno, no, ya hablando en serio, soy muy tímido. Pues es lo que Dios hace. Oiga, he tenido que ocupar ese espacio y me he dado cuenta del esfuerzo que hacen nuestros hermanos semana tras semana y tienen años haciéndolo así. Vienen los miércoles a ensayar. Se supone que de 7 y media a 9 y media.
lo cual es una utopía, ya nos quedó claro a todos, ¿verdad? No se puede, se necesita más. Pero vienen así. Y si algo falla, vienen a arreglarlo antes, a acomodar o a reacomodar. Y luego el domingo se dan cita tempranito aquí, antes que todos, para ensayar. ¿Otra vez? Pues ¿de dónde sale la capacidad? Pues Dios se las da. Es bien desgastante eso de hacer algo cada semana. Y ahí están. Dios da la capacidad. Dice Pedro que lo haga conforme al poder. Este poder del que habla Pablo a los Efesios. Que lo haga conforme a la capacidad, a la fortaleza que Dios da, para que en todo sea glorificado mediante, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El sueño de todo creyente es llevar gloria al nombre de Dios. Nunca vergüenza y nunca reproche. El Señor dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican al Padre. La razón de la vida del creyente, de toda la creación, pero particularmente del creyente, es llevar gloria al nombre de Dios. Desaparecer detrás de Cristo, que vean a Cristo en mí. Pues Pedro está diciendo: ¿quieres llevar gloria al nombre de Dios? Sé sobrio, prudente para la oración. Ama a tus hermanos hasta con las uñas, figuradamente. Hospédense unos a los otros y sírvanse conforme al don que Dios les dio, en la potencia que Dios dio, conforme a la palabra de Dios. Y de esa manera Dios recibirá gloria a través de Jesucristo. ¿En qué momento? Pues, ¿por qué Jesucristo? Porque nada de esto es posible a menos de que hayas creído en Él como Señor y Salvador. Y entonces te haya dado de su Espíritu, y hayas recibido don, y hayas recibido amor, y entonces todo esto pueda ser hecho realidad por Cristo. Con razón decía Pablo: cuando Cristo vuestra vida se ha manifestado. Es que Él es nuestra vida. Se manifiesta todos los días por su Espíritu en nuestros dones. Es Él sirviendo a través de nosotros. Es su amor el que fue derramado en nosotros, de acuerdo a Romanos 5. Entonces Él amando a nuestros hermanos. Hay una presa de amor del cual tú eres una llavecita, pero la presa está allí, para que entonces a través de Jesucristo, quien hace este tipo de vida posible, Dios reciba mucha gloria. Mucha gloria. ¿Y ahora qué? Ya terminamos Apocalipsis, ¿y ahora qué? Y ahora sobrios, prudentes para la oración. Hombres de verdad, los veo mañana a las 5:30. Hermanos, nos vemos a las 7:30 el martes para orar. Amándonos. ¿No sería extraño que después de este tiempo haya por ahí algo? Arréglelo hoy. Hospedándonos. Pase tiempo. Haga relación. Y sirviéndonos. Si habla, conforme a lo que está aquí. Si sirve, con la potencia que Dios da. Vamos ahora. Señor, el deseo de tu iglesia, el deseo para tu iglesia, eso es lo que queremos. No nos ponemos a especular, a imaginar, a soñar cómo nos gustaría que sea renovación. Ya está escrito, está aquí en papel y tinta. Haz de renovación lo que tiene que ser para traer gloria a tu nombre. Amén.